Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Débora te profesora. saluda. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Daisy. Daisy, ¿están todos tus integrantes? Ahí le veo. Vos sos del grupo uno, ¿verdad? Sí, profe. Está Sí. Mirta, Cintia, Débora. Faltaría Renzo. Ahí está ingresando el compañero. Bueno, voy a compartir pantalla. La compañera me envió el trabajo, ¿sí? Mm, ¿Podemos iniciar, profe? Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos, querida profesora, compañeros y compañeras presentes. Nosotros somos el primer grupo. Nuestro tema de hoy sería los recursos didácticos. Los integrantes son, ¿me podrías pasar, profe? Los integrantes son la doctora Mirta Araujo, el doctor Renzo Villagra, la doctora Cintia Scumparty, la doctora Débora Jara y yo la que les saludo sería la licenciada Daisy Ramírez. Voy a hablar un poquito sobre la introducción. Los recursos didácticos. La introducción, profe. Sí. Bueno, voy a hablar un poquito sobre la introducción. Es importante la diversidad de los recursos didácticos, así como darle un buen uso en el momento preciso. En el momento preciso, los materiales comunican contenidos para su aprendizaje y pueden servir para estimular y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma total o parcialmente. Los recursos constituyen un elemento esencial para la tarea docente. El profesorado necesita disponer de recursos de distinto tipo y entre ellos los denominados materiales curriculares, así como los materiales curriculares son un recurso o un medio para ayudar en el proceso de aprendizaje, pero según el concepto de educación escolar serán más adecuados unos materiales que otros. Con el uso del libro de texto como único recurso educativo imposibilita saber si el alumno ha aprendido o lo ha entendido bien, además de ser unidireccional, es decir, no admite la posibilidad de cambiar. En este caso, quiere decir que no existe un concepto estricto y universal respecto a qué cosa es y qué no es un recurso didáctico, básicamente porque cualquier cosa puede serlo, siempre que cumpla la función de facilitar el aprendizaje o adaptarlo de acuerdo a la necesidad específica de cada alumno. Por ejemplo, algunos recursos permiten el aprendizaje significativo con una alta participación del alumno, mientras que otros sirven más bien de soporte comunicativo al docente o simplemente como material de refuerzo. Esa es una parte de la introducción. Siguiente, me sigue el compañero Renz. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, voy a hablar sobre
la evaluación de los recursos. Eh, Antes que nada, cuando vamos a analizar un recurso didáctico, tenemos que saber las características de los materiales y analizarla para poder tomar eh, las decisiones más correctas, seleccionar los recursos más adecuados y de qué manera van a ser utilizados en el aula. Los materiales que nosotros vamos a utilizar tienen que ser coherentes o al nivel de enseñanza, hola, al Te escucho. nivel de enseñanza debemos verificar el rigor científico eh, y utilizar los materiales que estén más adecuados a todas las normas científicas existentes y requiere necesariamente de proceso de análisis y reflexión continua. ¿Sí? Siguiente. La forma de realizar el análisis y evaluación de los recursos, hay varios aspectos. El análisis puede ser en función de las intenciones educativas, eh, puede ser de acuerdo a las decisiones curriculares y tienen que poder justificarse en función de las intenciones educativas definidas. Nos debe proporcionar información sobre la adecuación de los contenidos y los valores y las actitudes. El análisis también puede ser en función de los elementos favorecedores del aprendizaje. Se debe analizar la coherencia de las propuestas material con relación a los elementos que favorecen el aprendizaje de construcción personal y funcional. ¿Sí? También se pueden analizar los elementos como material informativo o de consulta, eh, existencia de introducciones y organizadores previos que faciliten la conexión de los nuevos contenidos con los aprendizajes previos de cada alumno. La posibilidad de diferentes grados de lectura, diferenciando información esencial, complementaria o información anecdótica. Eh, Se debe tener en cuenta la existencia de síntesis y resúmenes que faciliten la comprensión del texto y finalmente los materiales con propuestas de actividades. Hay que prestar también social del entorno, ofrecer distintos niveles de objetivo y contenido eh, y también actividades complementarias para ampliar y reforzar el aprendizaje. Eh, También existen distintas posibilidades de actividades para el aprendizaje de un mismo contenido, no siempre debe ser eh, algo rígido. Siguiente. ¿Se me escucha, profe? Sí, te escucho. Ujú. Y si le damos la importancia a la evaluación de recursos, también tiene gran importancia evaluar
la evaluación del alumno en el proceso de aprendizaje. No se trata solamente de clasificar a todos y cada uno de los estudiantes, sino que hay que valorar o descubrir las posibilidades de cada uno, con objeto de que se desarrollen al máximo, así como sus limitaciones para poder salvarlas y compensar. El siguiente, ¿quién le sigue, compañera? Mirta, Débora. El mío es funciones. Yo Aún soy no me tipo de corresponde. recursos, tranquila, yo soy. Eh, Buenas tardes a todos. A mí me corresponde hablar de los tipos de recursos, ¿verdad? Y es importante decir que en relación a los tipos de recursos, el, el mayor porcentaje de los recursos que se utilizan son de resorte audiovisual, ¿verdad? Es importante destacar que es por la vista que mayormente se pueden absorber mejor los conocimientos, ¿verdad? Y se dice que de lo que se lee se absorbe el 10%, de lo que se escucha el 20%, de lo que ven 30%, de lo que ven y escuchan es un 50%, de lo que se dice y discute un 70% y de lo que se dice y se realiza un 90%. Entonces, los tipos de recursos con los que generalmente contamos son los documentos impresos y manuscritos, ¿verdad? Como los libros, revistas, periódicos, ¿verdad? Después los materiales manipulativos, ¿verdad? Como los globos terráqueos, los tableros, algunos juegos, colchonetas, o sea, distintos elementos que podemos manipular a la hora de querer dar una enseñanza más práctica y didáctica, ¿verdad? Los documentos audiovisuales, que son los que de mayor uso en la actualidad, ¿verdad? Que hay infinidad de recursos que inclusive nos citan los videos, los CD, los DVD, ¿verdad? Que antes estaban los VHG, ¿verdad? Que ya están pasados ya de moda porque todo está ya en un teléfono realmente, ¿verdad? Pero son los audiovisuales que cada vez están más actualizados y que ayudan muchísimo más. Los equipos como los proyectores multimedia, los retroproyectores, la videograbadora. Pero es muy importante que resaltar, creo que el mayor recurso que tenemos siempre es el recurso humano, ¿verdad? Porque a veces bajo un arbolito, con una pizarra, con algunos dibujitos o con cosas con los que nos da la naturaleza, de repente podemos dejar una enseñanza mucho mayor y más práctica para todas las personas que enseñamos famoso que dice, se enseña con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también a la hora de valorar los recursos. No necesariamente teniendo la mayor tecnología podemos dar la mejor enseñanza. A veces con poco se puede hacer demasiado. Es solamente cuestión de, del empeño que uno le pone, ¿verdad? Y en esta parte quiero hacer un comentario, profesora. Por mi especialidad, yo soy ginecóloga y nosotros estamos actualmente en el Octubre Rosa, que mucha gente piensa que es un mes de un cliché o es de usar remera rosada, es de usar una cintita rosada, que muchos ni saben por qué y se colocan y usan. Pero aunque parezca banal o parezca que no es, esa cintita rosada, esa remera rosada, esos afiches o propagandas, cartelitos que hoy en día hacen en las escuelas y en todos los lugares, ayuda a que esa mujer tome conciencia que por lo menos en el mes de octubre le toca su chequeo mensual para la prevención de estas enfermedades tan mutilantes como son los cánceres en las mujeres, ¿verdad? El de cuello uterino y el de mama, ¿verdad? Justamente hoy estaba haciendo un balance, ¿verdad? Y lo que va
al 17 de octubre de la fecha, nosotros ya hemos realizado 117 estudios de PAD y colposcopía. Va superando ampliamente lo que solemos hacer en un mes y estamos recién a mitad de mes, ¿verdad? Y eso todo basado en lo que hace los medios, ¿verdad? Los medios de comunicación, la propaganda, ¿verdad? Que a veces aunque uno no quiera, dice, ¿qué es lo que es esa macanada de ese octubre rosa? Esa cintita rosada ya nos está alertando y nos está ayudando, aunque de repente no nos demos cuenta. Entonces creo que los recursos siempre van a ser válidos de acuerdo a la motivación que nosotros le demos. Así es. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Si puedes pasar, profe, por favor. Sí. Bueno, yo les voy a hablar de las funciones de los recursos didácticos. Según cómo se utilizan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones. Entre ellas destacamos como más habitual las siguientes: proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan explícitamente información, ya sea libros, videos, programas informáticos. En esa parte donde dice programas informáticos entran los software también. Por ejemplo, los software referenciales. Estos programas están diseñados para ayudar a los usuarios a gestionar y organizar sus materiales de referencia como bibliografía, citas y apuntes. Ese sería uno de los ejemplos de programas informáticos. Siguiente, guía los aprendizajes de los estudiantes. Instruye, ayuda a organizar la información, a relacionar conocimiento, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos. Es lo que, es lo que hace un libro de texto, por ejemplo. Siguiente, profe. Si puedes pasar, por favor, profe. Ah, pensé que se movió. Ahí está. No. Otra de las funciones es ejercitar habilidades, entrenar, por ejemplo, un programa informático que dije ya. eh, Luego está motivar, que es despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe resultar motivador para los estudiantes. Otra de las funciones es evaluar los conocimientos y las habilidades que se tiene, cómo lo hacen las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. Siguiente, profe. La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera explícita, como en el caso de los materiales multimedia que autorizan las actuaciones de los usuarios, y en otros casos resulta implícita, ya que es es el propio estudiante quien se da cuenta de sus errores, como pasa, por ejemplo, cuando interactúa con una simulación. Proporciona simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la experimentación. Por ejemplo, un simulador de vuelo informático que ayuda a entender cómo se pilota un avión. Siguiente, proporciona entorno para la expresión y creación. Es el caso de los procesadores de texto o de los editores gráficos informáticos. Siguiente. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Bueno, yo voy a estar hablando de las ventajas. Eh, Cada medio didáctico ofrece diferentes y diversas posibilidades de utilización, por lo que ofrecen ventajas. Las diferencias entre distintos medios
se determinan por sus estructuras, simbolismos, contenido, plataforma, tecnología y el entorno de comunicación. El sistema simbólico, o sea, se divide en cuatro, ¿verdad? El sistema simbólico se utiliza para transmitir informaciones, tanto en forma de texto, voces, imágenes estáticas y también en movimiento, y en un conjunto tienen implicancias pedagógicas. También mucho tiene en cuenta el contenido, ¿verdad? Que corresponde a lo que presenta y la forma en que lo hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que en realidad quiere plasmar o qué es lo que quiere dar a conocer? En cuanto a la plataforma tecnológica, sirve de soporte y actúa como instrumento de mediación para acceder al material que a veces lastimosamente en nuestro medio al menos es muy difícil de acceder, más en el área del interior y eso, ¿verdad? Y también la otra forma es el entorno de comunicación. En cuanto a el usuario que proporciona sistema de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje también. Siguiente. Hola compañeros, conclusiones. Bueno, parece que el compañero... Como conclusión, eh, los medios de apoyo didácticos van a facilitar el aprendizaje, deben planearse y definirse tomando en cuenta las características del curso, tema y duración del curso y el objetivo de los instructores, que todas las personas a las que está enseñando aprendan lo máximo posible. Con esta finalidad, la enseñanza ha utilizado durante muchos años distintos medios auxiliares, mapas, diagramas, películas, transparencia, y han permitido hacer más claros y accesibles los temas. Si se acuerdan cuando, por ejemplo, yo estaba en la facultad, lo máximo que teníamos a disposición eran los libros y las anotaciones en las clases, muy poco la posibilidad de tener acceso a revistas o artículos en línea, y hoy en día eso cambió. Hoy en día tenemos la posibilidad de los mismos recursos, tenemos libros, tenemos las clases, pero además tenemos que aprender a utilizar los medios virtuales. Existen canales en línea, revistas científicas online, y también se pueden aprovechar en los las redes sociales, siempre y cuando sepamos darle una finalidad adecuada. Eso es todo. Bien. Bien. Y eso es todo, profe. Bueno, un ratito. Bien, tenemos varios puntos importantes que mencionar cuando hablamos de recursos, ¿verdad? Partiendo luego de la idea fundamental que mencionó la compañera Cintia, el recurso didáctico más importante es el humano, el capital humano, porque sabemos que todo se hace a través de la persona, ¿verdad? Siempre les digo que el maestro que no hace es porque no tiene voluntad nomás.
porque cuando hablamos de recursos didácticos, tenemos un sinfín de opciones con los cuales podemos trabajar. Desde los recursos físicos, que son los libros, que ya la mayoría no utiliza. Tenemos bibliotecas en las instituciones que están impecables, no porque demasiado bien cuidan, sino porque no usan. Entonces, no tener recursos es una excusa. Cuando hablamos también de recursos, hablamos de la capacidad que tiene que tener el maestro de crear, ¿verdad? De crear, de saber cuáles son los materiales acordes para cada grupo, para cada nivel educativo. Por eso mencionaban la diversidad de materiales. Sabemos que cada nivel requiere cierto tipo de materiales, ¿sí? Tenemos que considerar también la funcionalidad que le damos, porque recordemos que utilizar un proyector no significa que el maestro es innovador, ¿sí? Proyectar una imagen o un video no significa que él está usando la tecnología y ya es innovador, ¿sí? ¿Para qué lo uso? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su intención? ¿Sí? La intención pedagógica es lo que realmente importa al momento de seleccionar los materiales, los recursos didácticos, ¿sí? Todo lo que pueda favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando que el proceso de enseñanza-aprendizaje es por una parte enseñar y por otra parte es aprender. Por eso es importante saber seleccionar los recursos, porque puedo tener un sinfín de recursos, pero ninguno de esos recursos son válidos o útiles para nuestros estudiantes, ¿sí? Después decía también, en cuanto a los recursos que mencionaron, documentos impresos, que son los libros, revistas, cosas que son físicas, tangibles. Después, los audiovisuales, videos, músicas, grabaciones, ¿sí? Y también los tecnológicos y los manipulables. Tomé nota de una idea muy importante que mencionó Cintia también. El porcentaje que tiene el nivel de captación que tenemos de acuerdo a lo que utilizamos, ya sean los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, en qué porcentaje lo captamos, ¿sí? Pero nuestra educación justamente está sustentada en el aprendizaje significativo, que quiere decir que los niños aprenden haciendo. En un 90%, decía la compañera, que aprenden a través de la manipulación. Un ejemplo claro que me vino a la mente cuando estaban hablando de esto es el tema de los recursos tangibles y lo que nosotros podemos utilizar del medio ambiente, ¿sí? Situándonos en un escenario de nivel inicial, siempre pienso en esto. Si está la profe dando ciencias naturales, díganme ustedes, cualquiera de ustedes o igual los integrantes del grupo, ¿de qué manera ustedes creen que podría ser realmente significativo el aprendizaje saliendo al patio y qué recursos pueden utilizar? Por ejemplo, si van a analizar los animalitos de la naturaleza. Silvana, ¿estás? ¿Me escuchas? Sí, profe. Hola. Decime, dame una idea, a ver si coincidimos. Yo tengo una idea. Eh, Justamente hace poco vi que la escuela donde yo estaba trabajando se fue a el jardín botánico Mm, y ahí ven los animalitos los niños. sí. Y en ciencias naturales, por ejemplo, sí o sí hay muchas cosas en el patio, las plantas. Mm. Y decime, ¿qué recurso didáctico que no es ni necesario que sea de muy sofisticado, ellos pueden utilizar para poder observar de cerca, como un microscopio, los animalitos
las hormigas, por ejemplo. Recurso. No sé, profe. Imagínense nomás, A mí se me ocurre una botella, por ejemplo. sí, puede ser o una lupa. Esas Sí, lupas una que botella de son, vidrio. claro, que uno puede, bueno, puede comprar, pero también puede idear, ¿verdad? En la botella, no lo había pensado, pero como hace poco nomás encontré acá entre las cosas de mi hijo una lupa, me acordé, ¿verdad? Entonces, todo depende de la creatividad que tenga el profesional. Y de esa forma también ya vamos introduciendo el método científico. Vamos investigando qué es, para qué sirve, forma parte de qué. Cintia, te escucho. Sí, o sea que yendo nomás, yo me estaba imaginando ese ejemplo de con los chiquitos de llevarle a un jardín, ¿verdad? O sea, realmente dependiendo de la creatividad de docente, pueden aprender muchísimas cosas. Ha dicho la observación visual, ¿verdad? Porque el observarle, o sea, por lo menos a mí me parece fantástico la observación de las hormigas, en la manera en que trabajan, en la manera que elaboran sus casitas, cómo trabajan en equipo, cómo se preocupan, cómo todo el tiempo están trabajando, no hay ninguna hormiga recostada tomando tereré, ¿verdad? Entonces, con esa observación se le puede enseñar muchas cosas y sobre todo como habíamos hablado en una de sus clases, profe, el tema cuando son niños, el cerebro está mucho más con ganas de aprender, o sea, es como una esponja que absorbe todo y son esos pequeños detalles que le vamos enseñando. Entonces, de repente, qué sé yo, verles a las hormiguitas transportando hojitas o lo que sea, y dice, ah, mira, ya sí están los trabajadores de la casa que trabajan al lado, también trabajan como las hormigas, ¿verdad? Y entonces pueden ir relacionando e interpretando de una manera tan sencilla, tan básica, que no cuesta ningún esfuerzo, ¿verdad? Y entonces es ahí como que uno puede también ir simplificando, ¿verdad? Y también hacerle entender, ¿verdad? Que las hormigas en su vida están bien, pero también tienen un riesgo para nosotros, ¿verdad? Tampoco es que porque le quieran tanto a las hormigas, dejen que las hormigas le piquen, ¿verdad? O sea, siempre en la enseñanza hay una dicotomía a la cual tenemos que adecuarnos y prestar atención, ¿verdad? Están siempre los límites, ¿verdad? Porque sobre todo en esa edad, ¿verdad? La gente más adulta, pues por supuesto, uno ya le da las opciones y cada uno ya es libre y consciente, ¿verdad? Pero creo que en la etapa inicial es muy delgada esa línea entre lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Sí. Sí, y justamente por eso siempre hablamos, ¿verdad?, de la importancia de la importancia que tiene el nivel inicial, ¿verdad? De algo que pareciera sencillo, como mencionás, un sinfín de cosas le estamos enseñando. El orden, el trabajo, la responsabilidad de cargar su comida. Algunos tienen las comiditas más grandes, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones son demasiado importantes. Se pueden vestir ya de investigadores, después vamos descubriendo también sus potencialidades, porque hay algunos niños que demuestran más interés hacia las plantas, algunos hacia los animales. Quién sabe si tenemos veterinarios, tenemos biólogos. Entonces, lo importante siempre es, como mencionaron también, la motivación que tiene en la correcta utilización de los recursos didácticos. Te agradezco, Cintia, tu aporte. Silvana, ¿vos querés hablar? Sí, profe. Sí, te No, con escucho. el ejemplo de la compañera me desactivó un recuerdo. Cuando yo estaba Sí. en tercer grado, mi profe de música nos sacó al patio Ujú. y empezamos a practicar el ritmo con nuestro cuerpo, haciendo sonidos. Y imagínense, eso pasó hace muchos años. Y yo me acuerdo perfectamente, ¿verdad?, cómo ella nos enseñó. Y ese es el aprendizaje kinestésico, a través de los movimientos del cuerpo. Y se dan cuenta cómo todo es válido, ¿verdad? Lo importante es saber utilizarlo, tener esa creatividad para poder utilizarlo en el contexto adecuado.
porque eso también mencionaron, ¿verdad? Que es también los recursos sirven para guiar, instruir, organizar y aplicar los conocimientos. Entonces, nosotros le damos las herramientas, les guiamos y ellos van utilizando los recursos para obtener realmente los aprendizajes significativos que van a poder aplicarlos a lo largo de la vida. De hecho, que eso es lo que significa el aprendizaje significativo. A diferencia del aprendizaje memorístico, que siempre doy también este ejemplo, situando este tema del medio ambiente, el ambiente externo y el ambiente de aula, ¿qué es la materia? ¿Ustedes recuerdan el concepto de materia? ¿Qué es? Es todo lo que ocupa un espacio. Algo así era, profe. Ese es el concepto más viejo que todos los que estamos acá creo que manejamos. ¿Qué es materia? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Cuántos estados tiene la materia? Y eso aprendimos de memoria. Capaz que algunos ni recuerdan, pero cuando nosotros contextualizamos eso, bueno, ¿cuáles son los estados de la materia? Sólido, no me hace una piedra, pero realmente si sale al patio y toca la piedra y dice, ah, este es duro, duro significa sólido. Ah, este es líquido, va bien, ve otras formas líquidas, no solamente agua. Ah, solo el agua no, el jugo, la gaseosa, todas las cosas que son líquidas son los que están en estado líquido. Ay, ¿qué es gaseoso? Gaseoso es lo que tomamos, entonces vamos contextualizando. Gaseoso, gaseoso y líquido están en uno solo porque la gaseosa es líquida, pero también tiene los gases, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son lo que se tiene que ir adaptando a las necesidades y la vida real de ellos, ¿sí? Porque si vamos a darle nomás conceptos, como estábamos hablando también en la clase anterior, concepto, puedo darle un PDF, le digo lean este libro, se terminó, ni siquiera es necesario que venga a la clase. Pero la idea es que ese contenido que nosotros damos en aula, utilizando los recursos adecuados, sean realmente útiles para la vida de ellos. Lo mismo pasa con la tabla de multiplicar. Este es un ejemplo que yo siempre doy también. 6 por 6, 36. Parece que me acuerdo porque suena con rima nomás. Pero si me preguntas 9 por 8, ya no sé, no sé. Y siempre digo, sin vergüenza cuento esto porque no me acuerdo, porque por lo visto aprendí eso de memoria y no fue funcional para mí. ¿Cuál es el retroceso que tenemos hoy con relación a este aprendizaje también? Bueno, si bien fue de memoria, pero para aprender de memoria pasamos por algunos procesos, ¿verdad? Sumamos, agrupamos y luego obtuvimos los resultados. Hoy nuestros estudiantes usan la calculadora nomás ya. Ya no aprendió luego ni en el tercer grado y después ya a partir del cuarto grado ya están utilizando la calculadora. ¿Es así, Blanca? ¿O estoy equivocada? Profe, parece que siempre concuerdan los temas. Hoy, justamente, estaba hablando con mis alumnos del cuarto, porque muy pocas veces yo les doy, casi no les doy, pero en este tiempo les estaba dando tarea de matemáticas que lleven a casa y que me traigan, ¿verdad? Sí. Que traen multiplicación, división y es evidente que utilizan la calculadora y me traen el resultado, ¿verdad? Entonces, hoy me tomé el tiempo para abordar ese tema con ellos, para explicarles de que nosotros nos damos cuenta cuando ellos no hacen el proceso y por qué es necesario hacer el proceso. Y ellos se quedaron como, profe, ¿y cómo sabes que nosotros usamos calculadora? Porque ustedes me traen el resultado y no me traen el proceso. Sin embargo, cuando trabajamos en la clase, hacemos el proceso, hacemos las pruebas y está bien. Entonces, todo es más funcional. Sin embargo, en casa tal vez se va con la mamá, con el papá y le dice, ah, vamos a usar la calculadora
y me trae el resultado de la multiplicación, pero no me trae el proceso. Y le digo, ¿y dónde está tu proceso? Entonces, abordé con ellos como si fueran adultos para que ellos entiendan por qué es necesario de que ellos hagan el proceso. Por más que lleven tarea a casa, que procuren, no importa si está mal. Total, vamos a corregir en clase, vamos a volver a repasar, pero lo importante es que ellos aprendan. Y les mostré algunos ejemplos de cómo me traen, ¿verdad? Y empiezan a reírse. Y les digo, díganme si estoy equivocado o no. Sí, cierto, es profe. Les muestro, por ejemplo, de que me traen el resultado de la división, pero el proceso no está presente, ¿verdad? Me traen el resultado de la multiplicación, pero el proceso no está, ni la prueba de la división. Y le digo, ustedes me traen así y creen que yo no me doy cuenta. Entonces, Mm. creo que ellos entendieron del por qué y está mucho también en los docentes tomarnos ese pequeño tiempo de explicarle a ellos cuándo es necesario utilizar y cuándo es perjudicial utilizar eso, ¿verdad? Yo les expliqué que a partir del séptimo grado va a haber términos que sí o sí van a necesitar que ellos utilicen calculadora, pero que este es el tiempo donde ellos tienen que aprender a procesar. Y después empezaron, fulanito usa, ¿verdad? Todo ahí se estaban acusando. Y yo digo, yo sé, yo me doy cuenta. Entonces, la importancia de que ellos puedan saber también del por qué no es bueno en este tiempo. Eso también implica un valor fundamental en la vida de los niños, porque muchas veces lo hacen porque no saben. Y los padres, tal vez para no estresarse, bueno, vení, vamos a usar la calculadora y ya está, ¿no? Pero una vez que ellos entiendan, internalizan eso, van a procurar más. Sí, y es muy importante lo que decís, Blanca, porque no tenés que usar y punto. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Verdad? Porque ellos tienen que aprender también las razones, o sea, no aprender, tienen que entender los motivos por los cuales sí, por los cuales no. Porque de otra manera estamos imponiendo y no le damos ni siquiera una explicación válida, ¿verdad? Ya una vez que ellos manejen los procesos, los procedimientos para llegar a un resultado, se asume, ¿verdad?, que ya tienen aprendido eso. En séptimo, ya dan, ¿cómo es? Factoreo, ¿verdad? Sí, a partir del séptimo grado utilizan calculadora, porque Sí, creo que en geometría ya entra el proceso de tangente, coseno y esas cosas, entonces ya utilizan calculadora. que son procesos que ya requiere el uso de ese recurso, ¿verdad? Mientras no sea necesario, no se utiliza por estos motivos, porque ustedes tienen que aprender, tienen que desarrollar esas habilidades y luego se utiliza. Entonces, esa tiene que ser también la dinámica, siempre explicarles a ellos por qué sí y por qué no. Bien. Otro punto importante también decía la construcción personal y funcional. Es importante que nosotros tengamos nuestros recursos didácticos, que trabajemos, que nosotros contemos con los recursos que nosotros hacemos. Por otro lado, es importante también involucrarlos a ellos, ¿verdad? En el primer ciclo utilizan los ábacos, ¿verdad, Blanca? Sí, profe, se Bien, utiliza. decime, ¿cómo podemos involucrarlos para que cada uno de ellos pueda elaborar su propio abaco sin necesidad de pedirle a mamá que compre? ¿Y cuántas cosas podés enseñar? ¿Qué materia podés enseñar con eso? Realmente, profe, la diversidad que uno pueda darle a un material pedagógico depende muchísimo de la creatividad del docente, ¿verdad? Porque se puede hacer, por ejemplo, abacos coloridos. Yo puedo Mm. enseñar cantidad, puedo enseñar colores, puedo enseñar unidad, decena, centena. Entonces, una diversidad de cosas, inclusive
si hay niños que tienen problema de motricidad, yo puedo utilizar el abaco para que pueda retirar todo, volver a meter, entonces le sirve como un material de apoyo para mejorar su motricidad. Y en este tiempo, con los del segundo grado, estábamos trabajando en las tarjetitas de lectura express, que es el flashcard, que es súper fácil, ¿verdad? Ellos tienen que traer las revistas y vemos, por ejemplo, los dibujos y recortan, por decirte así, un pato, recortan, pegan por la tarjetita y atrás escriben los nombres. Entonces, es una forma de que ellos mismos prueben de que están leyendo bien ya, porque primero tienen que mirar de la parte de atrás donde está la palabra y después revisar si realmente leyeron bien, ¿verdad? Entonces, son tantas cosas y no se necesita mucho. Yo utilicé estas carpetas archivadoras recicladas para las tarjetitas y ellos traían su página escolar, traían su revista y empezamos a trabajar. Eran 3, 4 cosas que utilizamos y súper funcional. También los dados con las letras mayúscula, minúscula, y les gusta a ellos. Y parece que llama más la atención de ellos, se involucran. Entonces, implica un poco más de trabajo porque son revoltosos, pero así como decía una de las compañeras, queda, marca eso y ya no se olvidan. Sí, y ese es un buenísimo punto también. El enseñarles a trabajar en grupo desde tempranas edades. Porque eso hemos hablado también. El individualismo, ¿verdad? Creo que yo no aprendí mucho ese tema de trabajar en equipo, pero siempre apuesto por los profes que sí enseñen a que los otros trabajen en equipo. Desde pequeños nosotros vemos en el nivel inicial que ellos están sentados uno al lado de otro en mesas largas, entonces tiene ese contacto visual con el otro y va trabajando, le presta sus cosas y enseñarles también que lo que se presta se devuelve. Todo eso está dentro de ese proceso de enseñar y de aprender, porque ellos aprenden juntos todos los días. Otro ejemplo también de lo que estaban mencionando dentro del nivel inicial, el tema de los encastres, que está relacionado también con el tema de los ábacos en cuanto a su estructura, ¿verdad? El ábaco es uno sobre otro, pero si son más pequeños, lo que podemos hacer con ellos también de los rollos del papel higiénico, solo ver que le cortan, le hacen formas al redondito y le ponen la pintura en la base, ¿verdad? Y eso utilizan como sellos. Y ahí también está involucrado el tema de la motricidad fina, la motricidad gruesa, compartir con el otro y ya tengo mis materiales, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se van a la escuela, dicen, este material lo hice yo con la profe, este yo uso con mi compañerito. Entonces, vamos instalando de a poco esa cuestión de solidaridad, esa cuestión de compañerismo, que si se trabaja desde tempranas edades, vamos a tener alumnos solidarios y buenos compañeros, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de cosas materiales, visuales, auditivas, tecnológicas, sino también involucramos las habilidades sociales y sobre todo ese sentido de ser humano, ¿verdad? Tanto del profesional como de nuestros estudiantes. Bien, me pareció sumamente interesante los aportes. Mencionaron en sus diapositivas puntos muy relevantes, concretos, y agradezco muchísimo la colaboración y los aportes de cada uno de ustedes. Bien, felicitaciones para el grupo número 1. Gracias, profe. Bien, mañana iniciamos a las 18 horas puntualmente con la presentación del grupo 2. Que tengan un buen descanso. Gracias, profesora.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.